estamos de regreso, amigos, listos para el próximo caso de hoy, que vamos a recibir con esta cita de Alexis Carrel, quien es el Premio Nobel en Medicina francés. Dice: la calidad de vida es más importante que la vida misma. Que pasen los litigantes. Yo creo que en la vida hay nexos que nada ni nadie puede romper. No es válido que las buenas acciones sean cuestionadas por el egoísmo de un amor que nunca ha existido. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Michelle. Así es, mucho gusto. Mucho gusto. Explícame quién es David, por qué lo demandas y qué exiges para resolver este caso. Así es, doctora. Bueno, yo vengo muy molesta, vengo a demandar a David. Él actualmente es mi excuñado, tiene la custodia de mi madre y yo exijo que me regresen la custodia a mí, porque mi madre necesita ahorita ayuda, atención médica, mi madre tiene un cáncer muy grave, mi madre necesita una cirugía urgentemente, el señor la está dejando morir, no la está atendiendo. No la estoy dejando morir. Si usted me Tiene permite, tratamiento médico. yo quiero recuperar la custodia de mi madre, por favor. Y yo le explico. La tutoría de tu mamá, es lo que quieres, la tutoría de tu mamá. Ok. Explícame cómo es que él tiene la tutoría de tu mamá. Lo que pasa, doctora, es que hace años, hace como 10 años aproximadamente, mi madre, mi hermano y yo venimos de ilegales a este país para buscar una mejor vida, una mejor calidad para mi madre, porque siempre ha sido una mujer muy enferma. Desafortunadamente el cáncer le atacó hace 3 años. Este tipo es la pareja de mi hermano. Mi hermano era gay. Das señales de vida. Pero casado legalmente con él. Sí. Así es casado legalmente. Ok. Desafortunadamente hace año y medio mi hermano tiene un accidente, trágicamente muere. Ok. Desafortunadamente se puso muy grave. Y tampoco vino a ver al hermano. Murió, mi hermano murió de una manera muy fea y mi madre a raíz de eso obtiene este cáncer en su riñón. Mi madre está muy grave, doctora, necesita forzosamente primero que le extraigan. ¿Pero dónde estabas tú cuando muere tu hermano? Desafortunadamente a mí me regresan a mi país, que es México. Ajá. Me regresan por un problema que tuve, sí, por un problema muy sencillo que tuve. Desafortunadamente me regresan a México y yo tuve 10 años en los cuales me castigan para no regresar a Miami. Correcto. Lamentablemente, en este tiempo Pero yo intenté pudo haber cruzar la venido ilegal, frontera, doctora. yo intenté cruzar la frontera de alguna u otra Sí. manera, pero también soy madre. También soy madre, tengo 2 maravillosos hijos, por los cuales tampoco yo podía dejarlos ni arriesgarme a traérmelos así. Ok, ahora. Actualmente yo ya tengo el permiso, la visa para estar aquí con ella. Ajá. Quiero cuidarla, quiero llevar a cabo sus tratamientos. Ahora, escúchame esto. Tú me hablas de un cáncer, pero por un cáncer nadie te va a deshabilitar. Tu mamá tiene que estar discapacitada por otra razón. O sea, para tener un tutor es que Así está es. discapacitada por alguna razón que no le Permítame permite explicar. ser Sí. competente para tomar decisiones sobre su vida. Así es. Entonces, Si me ¿cuál es permite la explicarle, razón de doctora. que ella está incompetente? ¿No es cáncer? Anteriormente al cáncer mi mamá ya sufría de un Alzheimer. Ah. Así es. Posteriormente, bueno, cada vez ha sido más agresivo ese Alzheimer, Ah. cada vez la ha afectado de mayormente. Ok. Es por eso que mi hermano estaba a cargo de ella. Ok. Desafortunadamente en el accidente muere mi hermano. Bueno, ya esa parte la entiendo y tú no estás Sí. aquí y es él Se a la dan quien a nombran tutor. Perfecto. Este tipo no pertenece a la familia. Sí, no pero es nada más perdóname, que yo no lo tú. veo Llevas como casi tú. 10 años. Yo no lo Pero veo yo como soy tú. su hija de no, sangre. momentito, yo Ni no lo siquiera- veo como ni tú. siquiera ¿Cuánto le tiempo importa. hace que él tiene la tutoría de tu mamá? Año y medio, Año y doctora. medio, el tiempo Perfecto. que tiene ¿Y tu que mam- murió mi hermano. Ok, ¿y tu mamá cómo está? ¿La vistes? Mi mamá está en una cama, doctora, necesita ayuda. Pero está bien cuidada. Necesita atención Tiene médica atenciones. urgente. Ok, muy bien. Necesita una cirugía. ¿Qué es lo el que- tipo, Pero no el tipo ya vive con otra persona en Pero la eso no casa tiene de mi que ver, hermano. venimos a hablar de la Esa custodia de tu casa mamá. está a nombre de mi hermano y de mi madre. En cuanto mi hermano muere, este tipo metió a otra persona. No fue en cuanto falleció poco Jorge. tiempo después No digas mete a otra cosas que no son. persona. Ajá. Actualmente vive con otra Pero pareja. venimos a hablar de la y aún custodia así, de a mi Anita. madre Pero no un la año y tiene medio, cuidada. hace un año y medio desde que se murió su esposo. Si tiene a otra persona, yo creo que es Sí, justo. sí, yo no tengo problema Y en aparte eso. me ayuda, Pero y la doctora, casa, con Anita. naturalmente, al él ser casado con tu hermano, si tu hermano tenía una casa con tu mamá, Así es. él también hereda parte de esa casa. Pero él ya no atiende a mi madre. No, él ya ¿quién no la lleva al atiende a mi médico? madre. ¿Quién ¿Qué continúa evidencia tú a dar tienes de que no lo atención médica? Escúchame, yo quiero que me presentes la Sí. evidencia, porque tú has venido a sustituirlo a él. Es lo que tú me estás diciendo, que lo quieres sustituir Así es. a él como guardián de tu mamá. Mi madre ¿Qué no quiere. evidencia tienes de que él no está cuidando a tu mamá?
Hay órdenes médicas que mi madre necesita una cirugía. Hay órdenes médicas que mi madre necesita quimioterapias, las cuales el señor no está llevando a cabo. A Anita, doctora, de verdad, si usted ¿no conoce la verdad completa, va a ver que no es necesario. No hables a la misma vez, porque es que no puedo atenderlo los dos. Mi madre necesita una cirugía de manera urgente. El tipo se niega a darle la cirugía a mi madre. Mi ¿Por madre qué? ¿Han necesita hablado? atención ¿Han hablado médica. usted? ¿Pero han hablado? Sí, él se niega. ¿Pero por qué? Él se niega, por eso yo estoy aquí, doctora. Ok. Necesito su ayuda. Perfecto. Para que yo tenga la Tú custodia te y quieres pueda sustituir. decidir sobre mi madre. Perfecto. Ok. Y van a convivir todos juntos, me imagino, porque él tiene derecho de estar ahí. A mí me da igual si él se queda o se va, pero yo quiero Ok. curar a mi madre. Perfecto. David, ¿cómo respondes? Doctora, antes que nada, lo que yo quiero es continuar con la custodia de Anita. Llevo 1 año y medio cuidándola de manera No eres personal. nada de ella. Soy parte de la familia, No estuve lleva casado su con sangre, Jorge. no lleva su sangre. Y anteriormente, desde que me casé, he cuidado de ella ya por más de 3 años. He estado al pendiente tanto de su cuestión médica del Alzheimer como de ahora, después Tan de que al falleció mi pendiente que él esposo. hace reuniones con sus amigos y a Sí. mi madre la tiene abandonada en un cuarto. Pero eso no es el tema, doctora. Permítame que yo le explique y dejemos las cosas en claro, porque ella solamente tiene el afán de llegar y decir que yo estoy en contra de la salud de su mamá. Hoy lo que me dice el parte médico es que podemos hacer una cirugía de riñón donde no hay una garantía de que podamos deshacernos del cáncer o posteriormente entrar a una quimio. En los últimos periodos de lucidez de Anita, algo que comentó es que no quería seguir sufriendo y ella se sentía muy Doctora, eso a mí no lastimada. me Hoy está en consta. cama, Doctora, eso a mí no me inconsciente. consta. No te consta porque nunca estuviste no me aquí. consta, porque Claro. no podía estar, doctora. Bueno, está 10 bien, pero años, que no te doctora. conste no significa que no ocurrió. 10 años. Pudo haber intentado cruzar la frontera Entonces, ¿qué de tú otras dices? formas. Operar a esta señora que tiene un Alzheimer, que ya está en cama. Yo creo que no es necesario ya operarla porque ¿Por ella qué sufría no? más. La Es la voy a salud someter de a un mi proceso madre. en O donde sea, puede... tu filosofía es déjenla que esté cómoda, calidad que esté de bien vida, cuidada. que esté bien. No de está verdad, bien cuidada, doctora. Doctora, No es que está si usted bien viera cuidada. en qué condiciones está, Mi yo madre creo no que no está está bien cuidada. cuidada. Adelante, ustedes vienen a hablar de la tutoría y nadie me trajo evidencia de cómo Yo luce tengo la señora. evidencia, doctora. En cuanto a la parte médica, las recomendaciones que están haciendo. A ver, pásame mantenerla A ver, la en pero cuidado. evidencia de la señora como También luce. están unas La fotos de cómo parte está médica, ella. doctora. Hoy en casa, cómo tiene que estar cuidada las Ok, yo 24 quiero, horas. por favor, Médica señor dice, director, déjeme ver la foto de cirugía. la señora. Ella está ahí en cama, inconsciente, hay veces que no reconoce ni en Yo dónde quiero estar está, el ni tiempo qué que día reste de es. vida con mi madre, cuidarla. Cuídala, pero, apapacharla. cuídala, pero puede no tenemos cuidarla. por qué llegar a lastimarla más. Ella ya está en un proceso Ella muy necesita la deteriorado. cirugía para poder Ok. superar ese cáncer, doctora. Sí. Mientras haya vida, hay esperanza. Por favor, a mí permítame cuidarme. ¿Para qué cuidar a mi lastimarla madre. más? Si ya la lastimaste durante 10 años, no De presentándote. acuerdo a los médicos, Departamento de Neurología, la señora Ana, paciente femenina, tiene una historia de un Alzheimer severo. Ahora está en nuestro cuidado por problemas de Doctora, está la casa cáncer de por renal. medio. La Y lo com- que este tipo la quiere es paciente- quedarse con la casa, con su nueva pareja. Y No, es por doctora. eso que quiere que Yo mi madre tengo muera derecho a la pronto. mitad de la casa por a mí lo de me dan Jorge. más tiempo de vida los Si doctores. tú lo que estás si la peleando es la operan, casa, si supera el cáncer mi madre, espera que doctora, fallezca mi Anita, madre la puede vendemos. ¿Y qué tú vivir quieres más que tu mamá tiempo. siga viviendo Sí, claro. en una cama donde no tiene conciencia de la vida, Pero de lo está que pasa a su conmigo, está con alrededor? mis cuidados. Perdón, Ella se esa hace del es la baño. Puede calidad de superar vida que el tú quieres para tu mamá. Claro, y puede superar el cáncer. Mi mamá puede superar el Pero cáncer lo va a como lo ha superar, hecho ¿para muchísimas qué lo va a personas. superar? Y ni siquiera Porque tú seguro. superas el cáncer para vivir una vida plena, a interactuar con otros, pero tu mamá no tiene la capacidad de hacer eso porque antes del cáncer ya tenía el Alzheimer, donde ya estaba casi incapacitada. Oye, es como Yo si quiero fuera una persona en prolongarle estado su de vida, ¿Para cama. qué doctora. le quieres Quiero prolongar su prolongarle su sufrimiento? vida. Yo no No entiendo está tu Es que eso es sufriendo. masoquismo, doctora. ¿Está de acuerdo? ¿Alguien la entiende? La postura Eso de es la Quiero señora. prolongar la vida de mi madre, Ella realmente doctora. lo- Quiero por lo estar que con viene- ella A todo veces el las tiempo posturas que no estuve. tan severas así e inflexibles son las más irrazonables. ¿Quién tiene testigo en el caso? Yo tengo Yo, doctora. testigos. Ok, vamos a hacer un corto receso y a la vuelta recibimos a los testigos. Mi prima jamás se ha interesado Mentira. por la salud. Yo he hablado, por la salud de mi hablado. tía. En el momento en el que yo le dije que David se podía quedar con la casa, Años pidiendo regresar a este país. Apareció. arregló. Caso cerrado. ¿Cómo respondes?
Buenas tardes. Doctora, mire, para nadie es un secreto la situación económica y social que está pasando en mi país, Venezuela. A mi papá